Jorge, hoy es al que te veo ahí cerquita. Si en algún momento hay un problema de conectividad, levantá la mano, decidme y oramos al Señor para que así no sea. Queridos hermanos de Munro, disfruten que el Señor los haya colocado en la iglesia de Cristo y disfruten que el candelero ahí en Munro ya tiene 71 años. Son sus gracias. No puedo dejar de recordar de los que ya han sido promovidos a don Luis. Era un placer verlo y el apego que tenía a la palabra y los frutos que ha dejado en su familia y en esa iglesia. Así que un gran abrazo. Me ha parecido bien tocar este tema de Jesús orando, un tema muy sencillo. Generalmente los temas relativos a la oración dice que son temas sencillos. Sí, la Biblia tiene cosas muy sencillas, pero en la Biblia, en su sencillez, siempre hay cosas profundas. Y he orado para que esta cosa sencilla que el Señor puso en mi corazón deje cosas profundas. Y miren, en esto de orar y de orar en secreto, el Señor conoce en secreto mi corazón y saben que he estado y estoy orando para que lo que le queden a ustedes de estos 2 días sean los pasajes, esos ejemplos de Jesús para imitar. Bueno, ayer hemos visto con respecto a Jesús el entorno, los momentos en el que oraba y la condición personal, ese Jesús solitario que quería estar solo con su Padre, porque para estar en secreto con el Padre hay que estar solos. Y en esos momentos extensos, mucho tiempo estaría orando y mucho tiempo estaría contemplando y dando lugar a los mensajes de los silencios de nuestros encuentros personales, con esa voz tan particular que tiene Dios cuando Él se calla. Hoy vamos a ver, de acuerdo al programa, los motivos de oración. Lo que habitualmente decimos son los temas de oración. Y vamos a tener una primera lectura en el libro de Hechos. Me acompañan Hechos, capítulo 9, y vamos a leer ahí pocos versos cuando Jesús se topó con Saulo en el camino. Hechos capítulo 9, primero los versos 4 al 6. Dice así la palabra, y hablando de Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasamos al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Para poner el contexto de por qué hemos elegido esto como el primer pasaje dando introducción, es que acá aparece en escena y le dice en su primera declaración, Jesús a Saulo, yo soy Jesús. Desde ayer que estamos hablando de Jesús. Y si hay alguien que no tenía en claro lo que significaba Jesús, era Saulo. Para él no era el Mesías, era un hombre. Y el Señor, con su sabiduría, le dice, yo soy el hombre Jesús, al que estás persiguiendo. Yo Jesús. Hoy volvemos a seguir hablando de Jesús. Y cuando él se topa con Saulo,
le falta poco tiempo, Saulo, luego de ese yo Jesús, para que lo abrace a Jesús como el Mesías Salvador. Y es llamativo que en este inicio de vida cristiana fabulosa de Pablo, fabulosa, la primera cosa que hace Pablo y que lo narra la Biblia, el primer paso cristiano de Pablo luego de estar a Cristo es orar. Me ha llamado mucho la atención cuando el Señor le dice a Ananías, Saulo, he aquí, él ora, está orando. Y la verdad que fue su primera manifestación de vida cristiana. Y luego se caracterizó por seguir orando. En el Nuevo Testamento, aparte de Jesús como el gran ejemplo de oración y el que más enseñó acerca de la oración, allí está Saulo, que luego es Pablo, como el hombre del Nuevo Testamento, donde más oraciones espirituales nos ha dejado el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver este tema de los motivos de oración, nuestros temas de oración, viendo tres cosas. Y las dos primeras cosas nos van a dar introducción, antes de ver la tercera, cuáles eran los temas que Jesús elegía para poner en su agenda, no solamente en qué momento, dónde orar y en qué condición, sino también de qué orar. Quiero que esta cosa tan pareciera ser no profunda, que entiendo que lo es, la estudiemos en la Biblia, en primer lugar, diciendo que para la Biblia es importante que los temas se preparen. El primer concepto es la preparación de los temas. Dentro de pocas décadas se cumplirán 2 siglos del llamado movimiento de los hermanos. Una de las cosas que ese movimiento, ustedes saben, sacó a la luz, algo revelado que de alguna manera no estaba exteriorizado, tenía que ver con ese versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Eduardo, ahí que hoy lo veo al lado de Jorge, junto a Ligia, recordará que cuando estábamos en el campamento de Lynn y don David Morris era el director y Eduardo, cuando no, tocaba el acordeón, don David nos enseñó un coro que me parece que fue escrito por él, cuya música fue puesta por él, pero no estoy seguro, que es este del versículo 6 de Apocalipsis, donde dice que al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados y nos hizo 2 cosas, reyes y sacerdotes. Nos preparó un reino y nos hizo sacerdotes para servirle. Este concepto del sacerdocio ha sido extraordinario hace 2 siglos en el movimiento de estos hermanos. Estaba en la Biblia, pero de alguna manera algo velado y poco conocido. Y desde ese momento el sacerdocio del creyente fue una bandera de la iglesia. Y yo no dudo que es una bandera ya en Munro. Y de las tantas cosas que tienen que ver con el sacerdocio, una de ellas es la oración que intercede. No es la única manera de orar, porque hoy vamos a ver que en una oración del Señor, que primero oraba por sí y no estaba intercediendo y después por lo demás. Pero yo quiero que en esta noche, entre todos los conceptos que tienen que ver con la preparación de las oraciones, pensemos en esto de interceder. Para uno orar intercediendo por los demás, por los hermanos de nuestra iglesia y de todo el mundo, para interceder por otros, hay que preparar los motivos por los cuales hemos de interceder. No se puede interceder sin saber en qué cosas voy a interceder, en qué voy a golpear la puerta de Dios en ese encuentro personal, y voy a interceder no solamente por el nombre de un hermano, sino por qué cosas espirituales ese hermano necesita. Para interceder me tengo que preparar. Sí, hay que prepararse. Y como Jesús se preparaba eligiendo una hora, viendo el lugar adecuado, hoy hablaba Jorge en la introducción, el lugar preparado y adecuado, y solo porque quería estar a solas con él y escucharlo, al momento de
yo hablar con Él, orando, voy a interceder. ¿Sobre qué? Sobre aquello que en ese momento está en mi corazón. No debiéramos nunca tener posturas espiritualoides, que no son los de la Biblia. El Espíritu me va a dar qué cosas orar. No, hermanos, así no trabaja la Biblia. Así no trabaja Dios. Hay que prepararse siempre. Y los temas de oración, hay que prepararnos. Esta preparación requiere un proceso mental. Los procesos intelectuales en nuestro ambiente cristiano tienen mala prensa, porque se piensa que los procesos intelectuales no tienen nada que ver con el espíritu. No. Hablar de cosas intelectuales a veces lo relacionamos con las artes, con las ciencias, pero el proceso intelectual es un proceso mental. Y Pablo, en Filipenses, nos advierte y nos hace recordar que no somos como el Salmo 32 dice, caballos que necesitamos una rienda para torcer y para seguir, sino que dice, nos dio una mente, y dice Filipenses 4, en esto pensar. Ese proceso intelectual es un proceso donde la mente tiene que ser puesta al servicio, y Dios ha santificado nuestra mente como el clima de la santificación, o quiere santificarla y pretende santificarla para que pongamos nuestra mente al servicio, en este caso, cómo voy a buscar los temas por los cuales voy a orar. Y vamos a ir al segundo pasaje, y vamos a ver una clase práctica de Pablo de lo que es utilizar la mente para preparar las oraciones. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, segundo pasaje, creo que recién dije en esta noche, ¿no? En esta mañana. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versos. Allí, en esta carta fabulosa de Primera Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de 3 cosas, se acordaban ellos, hacían memoria de 3 cosas, al menos. Dice, haciendo memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o vuestra firmeza para la esperanza, en la esperanza, la firmeza de vuestra esperanza. No es el único ejemplo, pero es vital este ejemplo. Aquí, en lo que hemos leído, Pablo, que dice que lo dice en nombre de los dos, escribe Pablo, el Espíritu Santo inspiró a Pablo, pero estaba charlando con Timoteo de cosas que tienen que ver con la oración. Por eso habla en primera persona del plural. Y cuando dice hacemos memoria y nos acordamos y pensamos, requiere que antes de orar, que dice que lo hacían constantemente, frecuentemente, antes de orar, yo no tengo ninguna duda, a mí no me gusta que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, pero yo personalmente no tengo ninguna duda que antes de llegar estuvieron Pablo y Timoteo, Timoteo, empecemos a hablar de Tesalónica. Empezaron a hablar y pensaban, y te acordás de esto, y te acordás de lo otro. ¿Y qué recordaban? Algunas labores de los hermanos que tienen que ver con la fuerza en el amor, con la constancia en la esperanza, algunas pepitas maravillosas, y dice que hacían memoria y se acordaban. Había un proceso mental. Y seguramente, anotaban estos y luego oraban. Así oraban. Hay que dedicar nuestra mente para buscar los temas, fundamentalmente cuando vamos a interceder. Pero también cuando uno ora por uno. ¿De qué voy a orar?
Claro, ayer decíamos, hay momentos que se produce una chispa y esa chispa prende algo y en ese momento hay que orar. Pero desde ayer estamos invitando a la oración programada, a la oración prevista, a eso que es la vida de oración como un título y en la práctica es cuál es el programa de oración para nuestra vida, lugares, momentos, soledad y temas, asuntos por los cuales orar. Jesús también en su agenda ponía los temas. Ayer mencionamos que estuvo la noche orando por un tema que para él era vital. Al día siguiente tenía que elegir a los suyos. Su tema esa noche fue orar. Él tenía en claro cuáles eran los nombres. No oró en ese momento para saber quiénes eran. Estamos hablando de Jesús, pero era Jesucristo, omnisciente, todo lo sabía, pero oraba como tantas veces orando, y seguro, estoy persuadido, cambio seguro por persuadido, que como luego él sigue orando, entre otras cosas, cuando el Señor intercede por los suyos, es muy común, dice, para que no entréis en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y creo que, no sé si fue, creo que fue Jorge, sí, que esta mañana mencionó, o ayer, no importa cuándo, cuando el Señor le dice a Pedro, he orado, estoy orando por vos, para que tu fe no falte. El Señor, pensando en lo que viene ahora antes, los temas de él tenían que ver con lo que iba a suceder. Y él dice, antes que suceda, tengo que orar. Por ejemplo, ayer leímos el pasaje del Getsemaní. Hebreos 5:7 le agrega mucha información de la vida de oración de Jesús y ese versículo tiene mucho que ver probablemente con ese Getsemaní, donde dice que el Señor en su vida se caracterizaba por ruegos, dice Hebreos, por súplicas y con llanto. Y hermanos, cuando él está en Getsemaní, está orando antes, porque pronto iba a tomar esa copa simbólica, la copa de hiel. Y cuando él le dice al Padre, Padre, si es posible que esta copa, pero que sea tu voluntad, antes de eso estuvo orando. Estuvo orando cuando fue junto con los suyos y se fue a un lugar aparte como el tiro de una piedra. Y no dudamos que su oración era la preparación para cuando él iba a levantar la copa y decirle al Padre, Padre, que sea lo que quieras. Ayer hablábamos de los silencios. Quizás el mayor de los silencios en la vida de Jesús tiene que ver cuando él estaba en el madero. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas y silencio. Jesús habló y dijo cosas en la cruz, en esas 3 horas no, silencio. Y él cuando dice una de las últimas frases, consumado es, antes él había orado, porque ese consumado es, si antes no hubiese hecho esa oración del corazón cuando le dice al Padre, Padre mío, ¿por qué? Esa previa oración, no dudamos, tenía mucho que ver con lo que después iba a ocurrir. Consumado es, y entrega el Espíritu. Jesús también preparaba los temas, anticipadamente, los temas de oración. Hermanos, en nuestra agenda, pongamos temas que previamente, con la mente que Dios nos dio, lo preparemos. La segunda cosa que queremos ver, antes de dar algún ejemplo de cuáles fueron los temas de Jesús, bueno, algo recién hemos dicho, tiene que ver no solamente con la preparación, sino en segundo lugar,
con las prioridades de esos temas. ¿A qué cosas le hemos de priorizar? Entre tantos temas que vamos a pensar, ¿cuáles priorizamos? Y ahí quiero pararme en algo que yo personalmente creo en los motivos de oración. Y yo tengo que hablar de mi iglesia. Yo salgo muy poco, pero no por la pandemia. Hace mucho tiempo que he querido dedicarle más tiempo a la iglesia. Sabemos que eso tiene cosas buenas y otras que no son buenas. Por lo tanto, conozco bastante mi iglesia y pocas las demás. Pero miren, acabo de sacar de mi Biblia esta hojita. Esta hojita es temas para cada día del mes. Cada 2 meses se sacan. Están las familias, motivos. Y además está el WhatsApp, y nosotros los días viernes, cuando tenemos reunión de oración, sacamos los temas. Lo que todo el mundo hace, pero en general, me parece que los temas que se ponen para orar no son los que mayoritariamente aparecen en la Biblia. Y voy a intentar de no ser confuso en esto y poder transmitir lo que quiero decir. En la Biblia, mayoritariamente, no excluyentemente, mayoritariamente los temas que aparecen son temas, para ponerle un título entendible, son temas por motivos espirituales, son consignas espirituales, son desafíos espirituales. Y en general, los temas por los cuales oramos tienen que ver por nuestras necesidades, por aquello que nos falta. ¿Eso no es espiritual? Claro que es espiritual. Vayan a preguntarle a mi esposa si no es espiritual cuando sabe que otros están orando por ella. Claro que sí. Y generalmente oramos por lo que nos falta. Nos puede faltar la salud, nos puede faltar el trabajo. Y a veces oramos por cosas que no solamente no tenemos, sino que nunca más volverán. Porque le pedimos a Dios salud y en la soberanía, a veces sí, a veces no, en la soberanía de Dios. Cuando uno pide, cuando los temas de oración es pedir por lo que nos falta, que es imprescindible hacerlo, estamos pensando ¿en quién? En nosotros, en lo que nos falta. ¿Eso está mal? Está muy bien. Sin embargo, cuando uno ora por motivos espirituales, no estoy pensando en mí, en lo que me falta, estoy pensando en todo lo que Él me puede dar, de todas sus gracias, de todas sus provisiones espirituales. Y esas son las oraciones mayoritariamente en la Biblia. O no vamos a pensar que no había escasez y falta en la vida de todos aquellos que oraron. Pero ni que hablar. Fíjense en un Pablo escribiendo desde una prisión, en medio del hedor, del frío. Tráeme, Timoteo, una campera, le decía. Solo, todos me dejaron. Claro que tenía escasez de todo tipo. Hasta se había quedado sin amigos, porque estoy solo Lucas, decía. Que venga fulano, que venga Marcos. Sin embargo, las oraciones de Pablo no eran por las cosas que le faltaban y que había perdido y que sabía que nunca las iba a recuperar, sino que eran fundamentalmente por las provisiones de Dios que él, con ansia, le pedía. Les doy, porque me olvido del reloj. No me tengo que olvidar del reloj. Les quiero leer algunas frases pequeñas de estas oraciones que privilegian no lo que me falta, sino cuántas provisiones, Señor, quiero que vengan de ti. Esta frase: sean manifiestos hoy. Perdón, me salté una. Te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no te vayas. Parte de una oración. ¿De quién? Abraham, Génesis capítulo 18. Sea manifiesto hoy que tú eres Dios y yo tu siervo. ¿Quién?
Elías, Primera Reyes 18. Señor, oye la oración de tu siervo y haz que tu rostro resplandezca. Maravilloso. ¿Quién oró así? Daniel. ¿En qué libro? En el libro de Daniel. Por esta causa doblo las rodillas ante el Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Quién? Pablo, Efesios 3. Así son la mayoría de las oraciones en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay que orar por nuestras necesidades, pero en la agenda, en los temas, por favor, comencemos a poner los que podemos decir, los motivos espirituales. No es espiritual orar por la escasez, pero yo sé que ustedes me entienden. Todos estos ejemplos no era por lo que les faltaba, sino por lo que esperaban recibir. No por su escasez presente, sino para la maravilla de la gloria de estar con Él. Así entonces entramos a la tercera y última parte en esta mañana, con esto de los motivos de oración, que es que hay que prepararlos, proceso mental, espiritual, un proceso intelectual espiritual, que hay que elegir los temas priorizando, no solo lo que me falta, porque no tengo, sino lo que me falta de Él, de sus provisiones espirituales, de sus bendiciones. Siempre hablamos de las bendiciones, oremos por esas bendiciones, personales y para los demás. Pero yo quisiera, para terminar, compartir algo hemos mencionado, pero con más detenimiento, algunos de los temas de Jesús orando en Juan 17. Algunos, porque hay muchos temas. Ustedes recordarán, porque Rubén Darío es una iglesia donde hace décadas, desde que yo tengo uso de razón, que se ha enseñado mucho la Biblia. Y ustedes recordarán que en San Juan 17 hay tres sectores fácilmente identificables en esta oración, que se llama la oración intercesora, aunque no todos los versículos son de intercesión. En los primeros versículos es una oración personal de Jesús con el Padre. Y después, en una segunda parte, aparece ya la intercesión por los discípulos, por aquellos por los cuales él estuvo orando toda una noche antes de elegirlos. Y la tercera parte, para todos nosotros. De hecho, que las oraciones que tienen que ver con los discípulos, las consignas espirituales, valen también para nosotros. No fue un privilegio esa oración solo para los suyos, para nosotros también. Entre las consignas de oración características de este capítulo 17, vamos a abrir San Juan 17, no, más bien que no vamos a leer el pasaje, solamente si ustedes tienen abierto allí la Biblia en San Juan 17, fíjense que en esto de los pedidos de intercesión por motivos espirituales, allí en el versículo 11, dice en la última parte, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos. Él reitera este concepto de que sean guardados. Es más, se complementa en el versículo 15, cuando dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sabemos que ahí el mal es el maligno. La última petición que está en este capítulo, está en el versículo 24, que no la vamos a ver por el tiempo. Vamos a ver otra. Y que esto tiene que ver con el cielo, pero ustedes saben, hermanos, que hay muchas cosas que se refieren al cielo que ya tienen su anticipo maravilloso en la tierra. Por eso Pablo en Efesios 1 habla de los lugares celestiales, que son esferas del testimonio que tienen atisbos y anticipos de lo que después va a venir. Y el versículo 24 tiene que ver con aquel futuro. Dice, Padre, aquellos que me has dado, deseo significa quiero. Era muy respetuoso. No le estaba exigiendo al Padre nada a Jesús. Dice, deseo, esa es la expresión. Que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Maravilloso. ¿Qué significa esto
de ver mi gloria. ¿Cómo se ve la gloria? Bueno, hay tantos pasajes. ¿Se acuerdan la famosa Shekinah, que por más que no es un término bíblico, aparece ahí en el Antiguo Testamento? Sin embargo, yo quiero que entre todos estos temas nos paremos solamente en el versículo 17. Vamos a leer nuevamente a partir del 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, o con tu verdad. Y el Señor aclara cuál es esta verdad. Dice: tu palabra es verdad. Quiero pararme justo en esa iglesia que tanto he estudiado, en este versículo 17, en este pedido del Señor, de esta intercesión que hace por los suyos, por nosotros. Señor, te pido que santifícalos. Cuando en la Biblia vamos al tema de santo y de santificación, ustedes, iglesia estudiosa, saben que hay un concepto de lo que llamamos la santificación posicional. Cuando Pablo, ya que hablamos tanto de Pablo, le escribe, por ejemplo, a Colosas, se presenta él y dice: a los santos que están en Colosas. Y sabemos que ahí los santos son, que todo creyente que ha sido rescatado, Dios lo ha apartado, este concepto de santificación. Santificación siempre algo que se aparta para un fin, que se separa para un fin. Y entonces esto de lo posicional es el día que nosotros aceptamos a Cristo. Hemos sido hechos santos porque Él nos tomó para Dios. No se mueve más. Una sola vez y no se repite. Sin embargo, después sabemos lo que llamamos la santificación experiencial, que tiene que ver con cuando la Biblia nos dice: sed santos, hagan algo para santifíquense. Y hay un fabuloso texto, fabuloso, todos los textos son fabulosos, pero hay un texto muy gráfico en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde allá pone en lugar estos dos conceptos y dice: el que es santo, santifíquese todavía. Aquellos que ya tienen el gozo de la santificación posicional, utilicen la experiencial, santifíquense, sean santos. Y yo, por lo menos, en mi mente, siempre he tenido que la santificación es gracias a la fuerza que me da Dios, pero yo soy el que tengo. Cuando dice sed santos, me está pidiendo que yo haga para santificarme. Pero acá aparece algo que tiene mucho que ver con esto de la santificación experiencial. Son como primos hermanos, pero aparece algo distinto. Acá lo que está pidiendo al Padre es: Padre, santifícalos tú. Haz una obra santificadora a través de tu palabra. Y es cierto que la santificación siempre es algo, esa de la experiencia, es una obra del Espíritu, y el Espíritu utiliza su obra mayor, la palabra, para santificarnos. De hecho, pero es una óptica distinta. Es la óptica de Dios cuando Él quiere santificarnos. Y en este sentido, quiero pararme en esto. ¿Qué significa, dado que santificar tiene que ver con esto de separar para, apartar para? ¿Qué es lo que está queriendo acá decir el Señor cuando le dice al Padre: separa, apartar qué? Esta idea, este concepto espiritual, es que el Hijo le pide al Padre: aquellos que se van a quedar en el mundo, guárdalos. Señor, apártalos para tu reino. Apártalos para tu obra. Te pido que los apartes. Esto es, que los dediques. ¿Cuántas veces hemos hablado? No sé cuántas veces, muchas veces. Qué hermano dedicado, qué hermana dedicada. Porque está apartado para los negocios del Padre. Y Jesús le dice: te ruego, Padre, que los apartes, que los separes, que los pongas en un lugar aparte, que los dediques. Y yo agrego algo, que es una palabra que no está en el Nuevo Testamento, pero sí que está en la Biblia: que los consagres, Padre. Miren,
en el Nuevo Testamento, en alguna versión puede aparecer, no aparece consagrar ni consagración. Y realmente no quiero hacer énfasis en esto, pero sí aparece reiteradamente la santificación. Porque realmente lo que nosotros tenemos que hacer es qué cosas para santificarnos. Y dado que hablamos que la santificación experiencial es apartarse para algo, si hay algo de lo cual tiene que apartarse el creyente para que se cumpla ser santos es apartarse del pecado, hermanos, apartarse de la pecaminosidad, de no vivir a dos puntas, en dos lugares cada pie. Y yo les quiero asegurar que en mi concepción mental, yo no soy. A mí me cuesta mucho decir qué es lo más importante en la Biblia. Admiro a aquellos que tienen esa cosa tan clara de decir esto es lo más importante. La verdad, yo no me atrevo a hacer ese ranking, pero lo que yo sí les digo, que dentro de las primeras cosas más importantes como motivo espiritual en la oración, Señor, haceme santo, por favor. Ayúdame a que sea santificado por tu palabra. Ayúdame. Señor, consagrame, pero primero yo tengo que apartarme. ¿Qué es esto de consagrar? No está en el Nuevo Testamento. Aparece santificación. Pero el Antiguo Testamento nos da los ejemplos y que tiene que ver con los sacerdotes fundamentalmente. ¿Qué se consagraban? Se consagraban los utensilios, las ropas, las ofrendas. Consagrar cosas para Dios significaba que ciertas cosas tenían que ser preparadas, tenían que ser separadas y después dedicadas. ¿A qué? Al servicio. Las ropas adecuadas, en el momento adecuado, los utensilios separados, la ofrenda preparada y separada. Y llegaba el momento de la dedicación, la consagración, es dedicar. ¿Y quién no hacía eso? El sacerdote a través de la intersección y de lo que Dios. Y yo creo que es una idea magnífica esta de la oración del Señor. Porque lo que le pide al Padre es, Padre, consagralos, por favor. Dedicalos para tus negocios. Como aquel corito de don David Morris nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para su servicio. Apartalos para que sean tuyos. Consagrarlos y dedicarlos como los utensilios en el Antiguo Testamento para tu reino. Terminamos, porque creo que ya estamos casi en los 40 minutos. Miren qué paradoja en esto de la oración. Uno de los motivos, sin lugar espirituales, es orar por los apartados, por aquellos que están alejados. Yo le quiero confesar que en esta casa donde vivo, jamás cuando oro con mi esposa, jamás dejo de orar por los apartados, no importa las razones. Jamás. Apartados. Pero miren qué paradoja, qué paradojal. El Señor le pidió a su Padre que nos aparte, santifícalos, apartalos, con tu verdad, con tu palabra. ¿Saben por qué? Antes lo mencionamos. En la primera carta de Tesalonicenses que hemos leído en el capítulo 2, ese gran texto que habla acerca de la palabra de Dios, dice, la palabra que actúa en vosotros, los creyentes, actúa, energía, es una dinamita. La palabra hace su obra, pero como todo en la vida cristiana, nosotros tenemos que dejar que Él haga su obra. Miren, hay oraciones que por más que la pidamos, dependen de nosotros. Siempre lo hemos dicho, no podemos decir, Señor, que tu espíritu me llene. No, Señor, ayúdame a que yo me vacíe. Señor, santificame. Bueno, en el concepto de consagro, no, Germán, apartate del pecado. Para que la palabra actúe en la santificación, yo tengo que dejar que ella actúe. Y dado que este tema es que Él me aparta del Padre para su reino, apartar significa que hay lugares que seguramente yo voy a tener que abandonar si quiero que Él me consagre. Posiblemente
haya lugares de los que tenga que huir si yo quiero que Él me consagre. No hay dudas que cosas que tendré que dejar. Y es la palabra la que actúa para que huya, para que deje, para que abandone, para que haga su obra. Comenzamos ayer leyendo en Hebreos la invitación a seguir a la meta, corriendo, puestos los ojos, con atención, con perseverancia, todo el tiempo necesario. Y que en ese devenir, qué bueno es que limitemos, porque había que poner, y hay que poner los ojos en Jesús, a quien hay que imitar. Y tratamos de ver con debilidad en estos 2 días las cosas a imitar de Jesús orando. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Inmenso amor por